Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias del rock que marcan para siempre. Y lo hacemos posible gracias al trabajazo del blog La Playlist del Yello. Así que agarraos, que vienen curvas. Venga, vamos al lío, porque la de hoy es la historia de una de las bandas más geniales y, al mismo tiempo, más trágicas que ha dado la música, The Pretenders. Una historia de luces y sombras, de las de verdad. Y para que veamos de qué va esto, empezamos fuerte, con una confesión en toda regla de su líder, Chrissie Hynde. Una frase que es una auténtica bomba y que lo cambia todo. La pregunta es obvia, ¿de qué se sentía culpable? Pues esa pregunta es el motor de todo lo que vamos a ver. Para entender de dónde sale esa frase, vamos a hacer un viaje. Veremos cuál era la química tan especial que tenían, cómo fue ese debut que lo reventó todo, la tragedia que lo partió en dos y, por supuesto, el legado que ha llegado hasta hoy. Entonces, ¿a quién se refería Chrissie Hynde con esa confesión tan dura? Bueno, pues su sentimiento de culpa está totalmente conectado con la muerte de dos de sus compañeros de banda. Para entenderlo, hay que rebobinar hasta el principio, a cuando eran un grupo que parecía de verdad imparable. Es que antes de toda la oscuridad había pura magia. Había una chispa, una conexión, una química casi de laboratorio que juntó a cuatro personas que en teoría no pegaban ni con cola. Eran sin duda una pandilla de lo más improbable. Y aquí está la pandilla, una pionera de Ohio, una rockera de pura cepa y tres chavales de un pueblo perdido de Inglaterra. A ver, sobre el papel la mezcla era rarísima, pero juntos crearon un sonido que iba a definir el final de los 70 y el principio de los 80. Ojo que Chrissie Hynde no era una recién llegada, que va. Antes de formar la banda ya se había curtido en la primerísima línea de la escena punk de Londres, codeándose con gente como los Sex Pistols o The Clash. Una mujer abriéndose paso en un mundo de hombres y con una determinación de hierro. Vale, ¿y qué ocurre cuando juntas toda esa química tan particular, todo ese talento, y lo metes en un estudio de grabación? Pues pasa lo que pasó en 1980, que esa energía estalló y sacaron un disco de debut que a día de hoy sigue siendo un clásico con mayúsculas. Es que el impacto fue salvaje e inmediato. Su primer disco no es que llegara al número 1, es que para llegar ahí echó del primer puesto a los mismísimos ABBA. Con eso ya estaba todo dicho. Una nueva era había comenzado. Pero lo que hacía este disco tan increíblemente bueno era que tenía como dos almas. Era un álbum partido en dos, literalmente. La cara A era un puñetazo en la cara, puro nervio punk. Y luego le dabas la vuelta y la cara B estaba llena de melodías pop perfectas, hasta sentimentales. Una genialidad. Y claro, el disco era una auténtica fábrica de temazos. Canciones que se convirtieron en clásicos al momento. Mezclaban letras súper provocadoras con estribillos tan buenos que era imposible que no sonaran en la radio sin parar. Pero ya se sabe cómo funciona esto del rock and roll. A veces, cuanto más alto subes, más dura es la caída. Justo cuando estaban en la cima del mundo, la historia da un giro terrible. La locura de las giras y sobre todo las drogas empezaron a reventar la banda por dentro. Y el colapso fue de una velocidad que asusta. Miremos las fechas. En cuestión de meses, todo se va al traste. Primero echan a Pete Fardon por sus problemas. 2 días después, muere el guitarrista, James Honeyman Scott. Y menos de un año más tarde, muere también Fardon. En un suspiro, la formación original se había desvanecido para siempre. ¿Y qué haces después de algo así? ¿Cómo sigue adelante una banda que ha perdido a la mitad de sus miembros a su corazón creativo? Para Chrissie Hynde y el batería Martin Chambers, los únicos que quedaban, el camino de vuelta fue larguísimo y muy, muy doloroso. Y a veces, del dolor más profundo, sale la belleza más increíble. Fue justo en ese momento de luto cuando compusieron una de sus canciones más famosas y conmovedoras. Back on the Chain Gang no es solo un temazo, es un homenaje directo a su amigo caído, a James. Y esta sensación de pérdida, de homenaje, ha definido a la banda desde entonces. La propia Hynde lo dijo de la forma más clara posible en su discurso del Salón de la Fama. Cada versión de The Pretenders desde entonces ha sido, en el fondo, un tributo a esa formación original que era insustituible. Al final, toda esta historia de The Pretenders nos deja flotando una pregunta bastante incómoda, una que persigue al rock desde sus inicios. ¿Es inevitable este choque entre el genio creativo y la tragedia personal? ¿Es ese el peaje que hay que pagar por esa intensidad? La verdad es que da mucho que pensar. Si esta historia ha conseguido atraparles, no dejen de pasarse por el blog La Playlist del Yello para descubrir muchas más joyas como esta. Un placer haber desgranado esta historia. Nos vemos en la próxima.